Sean nuevamente bienvenidos a un video más del curso de Física 2. El día de hoy hablaremos de las famosas leyes de Kirchhoff. En esta presentación daremos una breve introducción. Hablaremos de la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Daremos algunas indicaciones para aplicar de manera correcta las leyes de Kirchhoff y daremos a entender cómo se puede determinar las ecuaciones en una malla. Bien, entonces en los circuitos eléctricos que no tienen componentes ni en serie, ni en paralelo, ni mixto, no es posible llevarlos a una resistencia equivalente de una forma sencilla, es decir, no es posible simplificarlos a un circuito de una sola espira. El procedimiento para explicar circuitos más complejos se hace posible si se utilizan dos principios conocidos como leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la conservación de la carga eléctrica. Dichas leyes fueron formuladas por Gustav Robert Kirchhoff en 1845, mientras que aún era un estudiante, de ahí pues el nombre de estas leyes. Vamos a hablar sobre la primera ley de Kirchhoff, que se conoce como la ley de las corrientes o de los nodos, o de los nudos también en ocasiones se nombra. La primera ley de Kirchhoff enuncia textualmente que la sumatoria algebraica de las corrientes que concurren en un nudo es igual a 0. Nudo o nodo es un punto del circuito donde concurren varios conductores o ramas, entendiéndose por suma algebraica a la suma de cada corriente con su respectivo signo. Como se puede observar en la imagen, por ejemplo, la corriente 2 y 3 entran al nodo rojo, en tanto se dice que son positivas, y las corrientes 1 y 4 salen del nodo, por tanto, estas se consideran como negativas. Seguramente también podrán encontrar la primera ley de Kirchhoff expresada de la siguiente forma: la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Esta definición es totalmente equivalente a la anterior y se puede expresar matemáticamente como I2 más I3 es igual a I1 más I4 del circuito que tenemos en mención. Como regla general podemos expresar que la sumatoria de corrientes que entran al nodo es exactamente igual a la sumatoria de corrientes que salen de este. Tenga en cuenta que para analizar o representar una corriente se necesita un valor de intensidad I más una indicación de su sentido de circulación, como pueden observar en la figura, considerando positivas las que entran al nodo y negativas las que salen de este. Entonces, observando la figura aquí podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff de la siguiente forma: I1 menos I2 menos I3 es igual a 0, o también I1 igual a I2 más I3, entendiendo con esta ley que la carga se conserva. Después de haber definido la primera ley de Kirchhoff, pasemos a definir la segunda ley de Kirchhoff, conocida como la ley de mallas o tensiones. Para definir esta segunda ley es necesario entender qué es una malla. Una malla es cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito que resulte de recorrerlo en un mismo sentido regresando al punto de partida
sin pasar dos veces por la misma rama. La segunda ley de Kirchhoff enuncia textualmente que en un circuito o malla cerrada, la suma de las tensiones aplicadas es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos del circuito. Ya lo vamos a explicar. Retomando el enunciado anterior, observe que si recordamos, la ley de Ohm está dada como el producto entre la corriente y la resistencia. Entonces podemos expresar matemáticamente la segunda ley de Kirchhoff como sigue. La sumatoria de los voltajes es igual a las sumatorias de I por R. Esto me representa las caídas de tensión a través de los elementos del circuito. La segunda ley de Kirchhoff también se puede definir de otra forma alterna, y es como sigue: la suma algebraica de las diferencias de potencial a través de los elementos de una malla es 0. Esto implica que podemos expresar la anterior expresión como la suma de las tensiones aplicadas menos la suma de las caídas de tensión en cada elemento del circuito, y esto pues es igual a 0. Por lo tanto, al sumar algebraicamente las diferencias de potencial en una malla, obtenemos como resultado 0. Este resultado nos da a entender que la energía se conserva. Con el objetivo de aplicar las leyes de Kirchhoff, se debe adoptar una dirección de seguimiento consistente. Cuando aplique la segunda ley de Kirchhoff, las Fens son positivas si la dirección de seguimiento supuesta llega al polo positivo de dicha Fen, es decir, la dirección de seguimiento entra por el polo negativo y sale por el polo positivo de la Fen. Cuando aplique la segunda ley de Kirchhoff, las Fens son negativas si la dirección de seguimiento supuesta llega al polo negativo de la Fen, es decir, la dirección de seguimiento entra por el polo positivo y sale por el polo negativo de la Fen. Para el caso de las resistencias, también existen unas indicaciones, y estas son las siguientes. Entonces, cuando aplique la segunda ley de Kirchhoff, las caídas de tensión I por R son positivas si la dirección de seguimiento es opuesta a la dirección de la corriente en el circuito. Ahora, cuando aplique la segunda ley de Kirchhoff, las caídas I por R son negativas si la dirección de seguimiento es la misma que la dirección de la corriente en el circuito. Observa entonces que siempre es importante definir una dirección de seguimiento a las caídas de tensión en un circuito a través de una malla. Esto es lo mismo a escoger una trayectoria cerrada en el circuito para hacer la lectura de las caídas de potencial. Ya habiendo definido la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas, vamos a observar cómo es posible determinar las ecuaciones en una malla. Asuma que la dirección de seguimiento está dado por la línea verde. Como enunciamos anteriormente, las Fen son positivas si la dirección de seguimiento entra al polo negativo y sale por el polo positivo de la Fen. Las caídas I por R son negativas si la dirección de la corriente es en la dirección de seguimiento. Por la segunda ley de Kirchhoff, la suma algebraica de las diferencias de potencial a través de los elementos que conforman una malla debe ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si escogemos una dirección de seguimiento opuesta? Noten entonces que las Fen son negativas si la dirección de seguimiento supuesta
entra al polo positivo y sale por el polo negativo de dicha fen. Nuevamente observamos que por la segunda ley de Kirchhoff, la suma algebraica de las diferencias de potencial a través de los elementos que conforman una malla es igual a 0. Nótese que obtenemos una ecuación equivalente a la anterior. Esto explica el hecho que la dirección de seguimiento no afecta las ecuaciones. ¿Qué aprendimos hoy? Indagamos sobre las leyes de Kirchhoff conceptualmente. Definimos cómo se puede determinar las caídas de potencial en los elementos de una malla. Con estos conceptos los invito a que resuelvan el material de apoyo que tienen dispuestos para este tema.